Qué bueno reunirnos hoy de nuevo para escuchar la palabra del Señor. Qué bueno que esa palabra resuene profundamente en nuestros oídos, en nuestro corazón. Qué bueno que hoy, domingo, una vez más, nosotros sintamos la necesidad de esa palabra del Señor y realmente sintamos que el Señor nos da toda la luz y la fuerza que necesitamos. Escuchemos con mucha atención esta palabra del Señor que viene a orientarnos, que viene a moldear nuestro corazón, que viene a darnos toda la luz que necesitamos para orientar adecuadamente nuestra vida. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Queridos hermanos, cuando empezamos a escuchar el Evangelio, escuchamos decir, Jesús, concluyendo el sermón de la montaña, dijo, sí, hoy como que el Señor Jesús saca las conclusiones de todo lo que nos ha dicho a lo largo de estos domingos, en los cuales hemos escuchado el sermón que Él dirigió a sus discípulos y por lo tanto a nosotros mismos en la montaña. Y el Señor aquí pone dos comparaciones muy hermosas. La primera es la de la construcción de la casa. Nosotros sabemos perfectamente que si una casa se construye mal construida, es una casa que no resiste las inclemencias del tiempo. Eso lo experimentamos nosotros el año pasado, sobre todo con todas las tragedias causadas por las lluvias, muchas casas destruidas, casas que con las inundaciones se cayeron, etcétera, etcétera, mal construidas. Y en la prensa se decía, muchas tragedias que sucedieron se hubieran podido evitar si las cosas hubieran sido mejor construidas, si se hubiera puesto preventivamente el remedio a muchos males. Pero en cambio, cuando la casa está bien construida, puede perfectamente resistir todo. De hecho, por ejemplo, aquí en Bogotá están en una campaña muy fuerte para que se refuercen las casas, que se llama el reforzamiento estructural, para que si viene un terremoto, la casa resista, no se vaya a ir al suelo. El Señor hoy nos dice que hay también dos maneras de construir la vida. O bien, así como el que no supo construir la casa, hizo un rancho que se le cayó con el primer aguacero, nosotros no somos capaces de guardar la palabra del Señor, nosotros no somos capaces de hacer que la vida misma que Cristo nos da sea la base y el fundamento de nuestra existencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante las dificultades, ante los problemas de la vida, nos derrumbamos. O sencillamente no somos capaces de dominar nuestras pasiones, no somos capaces de poner orden en nuestra vida, vivimos un desorden espantoso, vivimos una vida llena de dificultades en el campo afectivo, con las personas. Bueno, tenemos tantas cosas que hacen que nuestra vida sea desgraciada. O si no, el Señor nos propone una manera de construir bien la casa. Y esa manera es precisamente escuchar su palabra y ponerla en práctica. Es decir, hacer que su palabra se vuelva el sólido fundamento sobre el cual nosotros construimos la vida. Y entonces pueden venir todas las dificultades del mundo, pueden venir las enfermedades, pueden venir las dificultades. Nosotros estaremos firmes porque estaremos anclados en el Señor. Pueden presentarse 1000 tentaciones, 1000 pasiones que se levanten en nuestro corazón,
pero nosotros somos capaces de resistir a la tentación, somos capaces de mantenernos fieles al Señor, porque tenemos la fuerza de su palabra. ¿Cómo hacemos que las palabras del Señor sean el fundamento sólido sobre el cual construimos la vida? Esto requiere dos cosas. La primera es que verdaderamente nosotros cada vez más aprendamos a escuchar su palabra. Es muy lamentable el que nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, no conozcamos suficientemente la palabra de Dios. Tenemos una ignorancia terrible acerca de esa palabra que está contenida en la Sagrada Escritura. Precisamente en la conferencia episcopal estamos promoviendo una campaña que se llama Cada Católico con su Biblia, para pedirles a todos los católicos que tengan su Biblia, pero no solamente para ponerla en el anaquel, sino precisamente para que esa palabra del Señor sea el alimento permanente. Además, cada domingo nosotros nos reunimos para escuchar esa palabra. Entonces hay que guardarla en la memoria, hay que guardarla en el corazón. Esa palabra debe permanecer en nosotros. Eso es lo que el Señor nos dice en el Evangelio, en el capítulo 15 de San Juan. Dice, si ustedes escuchan mis palabras y las guardan, esa palabra permanece en ustedes, darán mucho fruto, es decir, su vida se llenará de sentido, su vida se llenará de fuerza, su vida se llenará de todo lo que ustedes necesitan para vivir verdaderamente en paz, para tener el gozo y la alegría del Señor en su corazón. Entonces hay que escuchar la palabra del Señor, tenemos que aprender la palabra del Señor, tenemos que leerla una y otra vez, tenemos que estar muy atentos a lo que la Iglesia nos dice explicándonos esa palabra. Y segundo, tenemos que ser constantes en nuestros propósitos. Recordemos la parábola del sembrador. Allí se nos dice cómo muchas veces nosotros recibimos la semilla, que es la palabra del Señor, pero somos inconstantes. Apenas hay un poquito de dificultad, apenas esa palabra se nos vuelve exigente, entonces como que la olvidamos, no le ponemos suficiente atención. Entonces hay que ser constantes en los propósitos. Todos los días hay que revisar la vida. Por la noche ojalá ustedes hagan lo que en la iglesia se ha llamado siempre el examen de conciencia. Revisar el día, a ver cómo viví hoy, si fui capaz de ser fiel a los mandamientos del Señor, si fui capaz de ser fiel a la palabra del Señor, o si por el contrario estuve tan distraído todo el día que nunca me acordé de Dios, incluso hice opciones equivocadas, pequé, me dejé llevar de las tentaciones, me dejé llevar de la ira, etcétera. Tenemos que revisar nuestra vida para ver hasta dónde vamos poco a poco construyendo de verdad nuestra vida, construyendo de verdad nuestra existencia. Y la otra comparación que pone el Señor es la de los frutos de un árbol. Un árbol bueno no da sino frutos buenos. Un buen árbol, por ejemplo, de mangos, no puede sino dar unos mangos exquisitos, deliciosos, que verdaderamente agradan a la persona que los consume. En cambio, un árbol malo, un árbol débil, que no tiene abono, que no tiene las condiciones necesarias para estar bien, pues indudablemente que produce frutos que no tienen sabor, frutos dañados, etc. Nosotros tenemos que ir a lo hondo de nuestro corazón. Como yo les decía hace 8 días, tenemos que hacer que nuestro corazón esté totalmente con el Señor, entregarle el corazón. Tenemos que transformarnos desde dentro, profundamente desde dentro. Tenemos que lograr que esa palabra del Señor penetre profundamente en nuestro corazón y nos vaya transformando. San Pablo dice que el cristiano es una nueva creación, es una nueva criatura, es un ser nuevo, porque precisamente esa palabra del Señor, que se actualiza y se llena de poder en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, le va dando la posibilidad de vivir diferente, de vivir de una manera totalmente nueva, de vivir de una manera en la cual podamos nosotros de verdad experimentar el amor misericordioso de Dios y ser portadores de ese amor a los demás. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que Él nos conceda la gracia de construir bien nuestra casa, es decir, nuestra existencia, que seamos capaces de transformarnos interiormente para volvernos un árbol bueno que dé siempre frutos buenos, frutos de amor, de comprensión, de perdón, de reconciliación, de servicio, que verdaderamente nuestra existencia sea cada vez más un signo claro de que Cristo está presente en nuestra vida
y de que de esa manera nosotros podemos llevar a los demás todo lo que el Señor nos da, hacernos instrumentos de su paz, hacernos instrumentos de su alegría, instrumentos de su gozo, hacernos portadores siempre de gracia. Que el Señor en esta Eucaristía nos conceda a todos el poner en práctica sus palabras para poder vivir felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.